Vamos a leer la palabra de Dios nuevamente en el libro de Levítico, el capítulo 23. Levítico 23 y vamos a leer a partir del versículo 10. Habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra cosecha. Y el sacerdote becerá la gavilla delante de Jehová, para que sean aceptos el día siguiente del día de reposo, la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, contaréis 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del 7º día de reposo. Contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año, sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto a Jehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Y ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no cosecharéis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Que nuestro Señor añada su especial bendición a la lectura y a la exposición que vamos a hacer de su santa palabra. Estamos considerando las 7 solemnidades, es decir, las 7 fiestas solemnes de Jehová prescritas en este capítulo 23 del libro de Levítico. En la lectura tenemos 2 fiestas. Las primicias, la fiesta de las primicias, y la fiesta de las semanas, o también llamada Pentecostés. Ahora, estas fiestas, ambas, debían celebrarse en Canaán, porque aquí se habla de siembra y de cosecha, y en el desierto, mientras viajaban esos 40 años, no podían tener sembradíos. Entonces, estas fiestas debían celebrarse en Canaán, cuando ya entren a la tierra prometida.
Al hablar de la fiesta de las primicias, nos hace bien leer Romanos el capítulo 6, versículo 4. ¿Por qué digo nos hace bien leer Romanos el capítulo 6, el versículo 4? Porque nos habla de la vida de resurrección. A ver, leeremos Romanos, lo voy a leer todo el versículo, Romanos 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, es decir, hemos muerto con Cristo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Está ligado este pensamiento a la fiesta de las primicias. ¿Por qué? Porque las primicias se traía la gavilla, era una cosecha nueva. Alguien tenía que haber plantado el grano en la tierra. Ese grano murió y dio lugar a una nueva vida, como Cristo ha hecho. Murió para darnos vida y nosotros hemos muerto con Él. Y como hemos leído aquí en Romanos 6:4, tenemos que andar en vida nueva. Nos habla de una vida de resurrección. Por eso dijimos que estas fiestas tienen lecciones espirituales para nosotros los creyentes. La fiesta de las primicias nos habla de una vida de resurrección, de que debemos andar en vida nueva, no la vida vieja que teníamos antes de convertirnos. Ambas fiestas están relacionadas con la recolección de la cosecha, fíjese. La primera se llevaba a cabo al comienzo de la cosecha de la cebada, la cual maduraba antes que otros granos. La cosecha dice que maduraba antes que los demás granos, mientras que la segunda fiesta, la fiesta de las semanas o Pentecostés, se celebraba al fin de la temporada de las cosechas, cuando tanto la cebada como el trigo habían sido ya cosechados, recogidos. Trasladando el pensamiento al presente, a la época de la iglesia, podemos decir que hay otro campo donde hay siembra, cuyos primeros frutos maduros, el Señor de la mies, el Señor de la cosecha, porque así se llamó el Señor cuando habló de Él mismo, que había mucho campo, pocos obreros, y Él les decía, orad al Señor de la cosecha, al Señor de la mies que envíe obreros. Él ha estado esperando. Y saben, de esa cosecha, Cristo es el primero. Él resucitó. Hubo resurrecciones antes que Él. Él mismo resucitó a la hija de Jairo, al joven hijo de la viuda de Naín, resucitó a Lázaro, y en el Antiguo Testamento había resurrecciones. Pero Cristo fue el único que puso su vida y la volvió a tomar. Cristo es las primicias, y la familia entera de esta cosecha de redimidos será cuando los que son de Cristo en su venida, dice 1 Corintios 15:23. Qué cosecha grande será aquel día, cuando el Señor levante los que ya están con Él, que han muerto, que duermen, dice la Escritura. Y cuando transformados los que estemos vivos para aquel momento, será la gran cosecha de este gran campo que tiene el Señor. Eso será la plenitud de esta cosecha. En la fiesta de las primicias, fíjese que la ofrenda principal consistía en una gavilla, y dicen los rabinos y los entendidos que era una gavilla de avena recién cortada. El grano en la espiga, ahí estaba la gavilla con todos sus granos en esa espiga.
debía ser mecido delante de Jehová. ¿Para qué? Dice el versículo 11 que hemos leído, para que seáis aceptos. El hermoso grano fresco estaba allí como resultado de una muerte. Sí, ese grano era un mensaje elocuente de que alguien sembró en su campo una semilla que tuvo que morir ahí para dar lugar a una nueva vida. Ese hermoso grano fresco era el resultado de la muerte y tipifica las propias palabras del Señor pronunciadas siglos después en Juan capítulo 12, versículo 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, ahí queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Ese es el proceso de una semilla que sembramos. Tiene que morir, desarmarse para dar lugar a una nueva vida, para llevar luego esa planta mucho fruto. La muerte pasó así sobre el Señor para que el Señor pudiera ostentar ese glorioso título que encontramos del Señor en Colosenses capítulo 1, verso 18, el primogénito de los muertos. Para que en todo el Señor tenga el primado. Cuán maravillosamente esa gavilla de primeros frutos señalaba al día de la gloriosa resurrección de Cristo. En otras palabras, esa gavilla era tipo y también una profecía, que Cristo había de padecer, y como dijo Pablo en ese debate, en su apología frente al rey Agripa en Hechos capítulo 26, verso 23, Cristo tenía que padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos. Él es el primero en este campo, en esta cosecha del Señor. La ofrenda principal en la fiesta de las semanas, pasamos a considerar esto ahora, la fiesta de las semanas o la fiesta de Pentecostés, consistía en 2 panes para ofrenda mecida. Estos panes hechos de flor de harina y cocidos eran también llamados como primicias para Jehová. También se le llamaba primicias para Jehová. Ahora, aplicado a la iglesia, se ve en esta fiesta, en esto, la figura de un cuerpo que no conoce distinción de judíos y gentiles. Y sin embargo, está compuesto por ambos, como es la iglesia, judíos y gentiles. Ya hemos explicado algo hace 2 días. La unidad de la iglesia con su cabeza resucitada, insinuada en la flor de harina, usada como el ingrediente principal en toda ofrenda. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, en los versos 14 al 18, muestra que el Señor es nuestra paz y que de judíos y gentiles hizo un solo pueblo, aboliendo las enemistades que existían entre judíos y gentiles, y creó en virtud a su muerte, en función a su muerte en el madero, un solo y nuevo hombre. Y ese nuevo hombre es la iglesia, y que por un solo espíritu tenemos entrada al Padre, ya que, dice la palabra, por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, la iglesia, sean judíos o griegos. Así dice o leemos en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Esta iglesia, según el capítulo 5 de Efesios, versos 25 al 27, es santa, sin mancha. Es la que va el Señor a presentar gloriosa para sí, sin mancha ni arruga ni cosa semejante.
Ahora bien, en la fiesta de las primicias se observaba dos diferencias muy significativas en las ofrendas que acompañaban a la ofrenda principal. ¿Cuáles? No se permitía levadura. No se permitía. En las ofrendas de las primicias no se permitía levadura, se usaba aceite. Y tampoco se ofrecía ofrenda por pecado, es otra diferencia. Las únicas permitidas eran el cordero en holocausto y la ofrenda de harina amasada con aceite. Ambos servían para hacer énfasis ¿en qué? En el carácter perfecto de Cristo. La omisión de estas dos cosas, la omisión de la levadura y del sacrificio por el pecado, servía sin duda para resguardar la santidad inmaculada de aquel al cual esta fiesta apuntaba y señalaba. Se ve así a Cristo en su dignidad y preeminencia, tanto en la muerte como en la resurrección. Su carácter santo, incomparable, su ministerio representativo a la diestra de Dios, para que seamos aceptos. Por el tiempo, hoy lo dejamos acá y vamos a continuar con este hermoso tema.